Bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan en esta mañana. Tenemos una oportunidad muy bella de compartir con el padre Luis Montes, de nuevo, un amigo muy especial de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre y de ACN en el mundo entero. Hoy tenemos la gracia de tenerlo con su testimonio y que nos cuente en detalle cómo ha vivido esta experiencia, que obviamente no será corta su narración. Padre, bienvenido. ¿Cómo ha estado, padre? Desde Egipto ahora, ¿no? Muy bien, sí, desde Egipto. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hablar anteriormente muchas veces y realmente es tan impactante que creo que a propósito del informe de libertad religiosa 2021 que acabamos de lanzar en el mundo entero, pues tenemos que hablar de este tema tan importante que es lo que se ha vivido en Oriente Medio, la persecución de los cristianos y cómo realmente se está viviendo una realidad muy difícil. Por eso y gracias también a los hermanos de la Orden de la Santa Cruz que quisieron promover este evento entre sus fieles y Nancy que se encuentra con nosotros acá también, Nancy Sánchez, saludarte Nancy, y que comentes un poco, bueno, cómo se originó este evento rapidito, ¿no? Muy buenos días. Básicamente, con el deseo que tenemos todos de que se conozca en todas partes del mundo lo que está sucediendo con los hermanos católicos en el mundo, esa persecución que se vive, y nosotros los de Colombia, por ejemplo, los de Occidente, no conocemos porque no la vivimos de cerca. Hemos querido que muchos hermanos la conozcan por la experiencia que tiene nuestro querido padre Luis Montes, que la ha vivido. Entonces, de allí nació esta idea. Y invitamos a muchas personas que van a la Orden de la Santa Cruz para que ellos la conozcan, porque son personas de mucha fe. Entonces, vamos a tener hoy a Jesús en medio de nosotros, acompañándonos en este momento tan importante. Muchas gracias. Gracias, Nancy, gracias, padre. Pues nada más que darle la palabra, padre, de contarnos su experiencia como misionero del Verbo encarnado, que además nos gustaría mucho que nos hablara un poquito como de esa comunidad tan hermosa en la que usted, pues de la que usted hace parte, no solamente usted, sino su familia. Sería muy bonito entender la razón de ser de esta misión en el mundo entero. Bienvenidísimo, padre. Adelante. Bueno, sí, nuestro instituto es un instituto misionero, es decir, que nosotros vamos donde nos piden. Y uno de los criterios que tenemos para fundar en algún lado, uno de los criterios, pues son varios, uno es ir a lugares donde nadie quiere ir. Y esto a nosotros evidentemente nos abre puertas, porque nadie quiere ir. Es decir, que en Medio Oriente se nos han abierto muchas puertas desde bien el principio, ¿no? Esto es importante porque explica un poco el por qué estamos en estos lugares y el por qué uno acepta o asume o quiere o pide una, una misión que sabe difícil. Porque la verdad es que uno solo sabe que es difícil. Después, en concreto, hasta que uno no está en el lugar, es poco lo que sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estaba ofrecido a Rusia y resulta que poco tiempo antes de mi ordenación, que fue en el año 96, poco tiempo antes, eh, resultó que en Tierra Santa había que comenzar una fundación y no había nadie para enviar. Entonces yo le dije a mi superior, le digo, mire, yo puedo ir a esa misión, porque si no me ofrecía, no se empezaba. Y es así que terminé yendo, en vez de Rusia, como yo me había ofrecido, o Roma, como que me quería mandar para estudiar, terminé cayendo en Medio Oriente. Y yo sabía un poco de Medio Oriente, pero lo que sabía realmente poco. Nosotros en el seminario, por supuesto, estudiamos el Islam, pero lo que uno nota es que cuando llega se da cuenta cuán grande
es la diferencia entre lo que uno piensa que es y lo que realmente es. Por eso ese principio que les puse primero de que tenemos para elegir fundaciones, que es ir a donde nadie quiere ir, es fundamental porque nos permite a nosotros ir a esos lugares que ni se nos pasaría por la cabeza ir de otro modo, por desconocimiento, por falta de experiencia, por duda de las propias capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es así que en el año 96, después de mi ordenación, en octubre, llegué a Tierra Santa, a un pueblito llamado Ortaz, que está muy cerca de Belén, que es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Son 3 kilómetros, prácticamente está pegado a Belén ese lugar. Y ese lugar es un pueblito totalmente musulmán. Y es realmente extraño cuando uno llega a un lugar así, darse cuenta qué poco es lo que uno sabía antes, ¿no? Cuando digo totalmente musulmán me refiero a todos los habitantes del pueblito. Simplemente hay un santuario dedicado a la Virgen María en ese lugar y por eso nosotros fuimos allí. Nos pidieron de ese santuario, pero el resto del pueblo, muy pequeño el pueblo, era todo musulmán. Y ahí empiezan entonces las sorpresas y la, lo que es nuestra reacción a esas sorpresas. O sea, el llegar a un lugar donde no se puede predicar abiertamente el Evangelio, donde hay peligros si uno se pone a hablar de la fe con un vecino. Y mire que la gente era muy tranquila, muy apacible, muy buena, hasta que descubrimos que una vuelta hubo un problema entre dos tribus musulmanas, una la de ese pueblo y otra la de otro pueblo, un problema de polleras, por así decirlo. Una mujer de una de esas tribus fue infiel a su marido y estuvo encontrándose en secreto con un hombre de otra tribu. Y se pudrió todo. Se fue impresionante ver a esa gente que uno veía tan apacible, tan tranquila, el peluquero al que uno se iba a cortar el pelo, el verdulero que uno le compraba la verdura, etcétera, etcétera, etcétera. El vecino al lado, con el cual siempre hemos tenido buena relación, totalmente transformados. O sea, mataron a las dos personas, se armó como una especie de batalla, ¿sí? Estuvieron a punto de matarse muchísimos entre ellos, y nosotros nos tocó ver ahí reuniones que ellos hacían, que en la casa al lado nuestro, nosotros veíamos las reuniones porque eran en el patio, y cuando terminaban las reuniones, después de gritar durante 4 horas en la reunión, se iban a la mezquita gritando sangre o muerte. Entonces, eso, por ejemplo, hay que verlo para entender lo que significa, digamos. O sea, para nosotros cristianos, la iglesia es un lugar de paz. Y a la iglesia uno va y pide perdón a Dios por sus pecados. Y si ha sido violento, pide perdón a Dios por esa violencia injustificada de la cual uno ha sido culpable. Pero en este caso era exactamente al revés. El lugar donde iban a favorecer esa violencia era la mezquita. Es decir, es un mundo totalmente distinto, es una realidad totalmente distinta a lo que uno se puede imaginar desde afuera, ¿sí? Y uno entonces va viendo y va aprendiendo y se va adaptando y y tiene entonces más posibilidad de hacer el bien. O sea, ¿por qué hago toda esta introducción primera? Para que se entienda lo que un misionero que quiere predicar a Jesucristo se encuentra en un lugar así. Imposibilidad de predicar el Evangelio abiertamente, riesgo de muerte, riesgo de golpes, persecución, lo que sea, ¿sí? Limitación en el obrar pastoral, ¿sí? Y eso es algo que es distinto a lo que uno está acostumbrado. Una pregunta que muchas veces me hacen es cómo se puede predicar el Evangelio en esos lugares. Y se puede predicar el Evangelio dentro de los muros del recinto parroquial, o del monasterio, o del convento, o lo que sea, y solamente eso. En la mayoría de esos lugares del Medio Oriente, aquí en Medio Oriente, está prohibido, por ejemplo, una peregrinación. A mí me han acusado aquí en Egipto falsamente me han acusado, incluso falsificaron unos panfletos diciendo que yo estaba ofreciendo dinero a los musulmanes para que se hagan cristianos. Como si alguna vez hubiésemos tenido dinero, ¿no? Pero a lo que voy es
a lo que voy es, eso limita nuestra acción pastoral. Sin embargo, lo normal es pensar de que no hay ninguna acción pastoral, y eso también es un error. ¿Sí? Yo, dentro del recinto parroquial, puedo predicar claramente el Evangelio. La gente en estos países, en la mayoría de ellos, no en todos, por supuesto, en Arabia Saudita están prohibidas las iglesias. Está prohibido para 5 o 6 cristianos en Arabia Saudita reunirse a rezar en una casa. Pues la gente puede ser torturada y expulsada del país por eso. Pero en la mayoría de los países musulmanes, dentro del recinto parroquial, uno puede hacer el apostolado. Uno puede predicar el evangelio. Tenemos la Santa Misa, tenemos confesiones, tenemos la administración del resto de los sacramentos. Uno puede visitar a los cristianos para darle la unción de los enfermos, para confesarlos, para bendecir las casas, para rezar juntos. Entonces, esa limitación que es real, que existe, sin embargo, no nos impide a nosotros cumplir con nuestro trabajo. Es más, si a mí alguien me pregunta algo de religión, aunque sea musulmán, yo no tengo problema en responder. Alguna vez podría ser que tenga problemas y me acusen de algo, pero lo cierto es que si me preguntan, yo respondo. Y es así que he tenido conversaciones muy interesantes con muchos musulmanes sobre temas de fe. Bueno, en Israel también con muchos judíos, sobre temas de fe, ¿no? Que eso también es un modo de apostolado. Y además de ese tipo de apostolado, uno aquí también realiza lo que se llama el apostolado de la presencia, sobre todo con las obras de misericordia. Las obras de misericordia son un testimonio elocuente de Dios que es caridad, de Jesucristo que por caridad, por amor a nosotros, dio su vida. ¿Sí? Yo siempre cuento la anécdota que en Bagdad, el día que se celebra la misa de la Madre Teresa, va más gente que un Viernes Santo, por ejemplo, a la celebración del Viernes Santo. ¿Por qué? Porque se suman muchos musulmanes que respetan mucho a las monjas de la Madre Teresa, porque ellas atienden a niños discapacitados, incluso musulmanes. Pero, por ejemplo, hasta en eso hay diferencias. Aquí en Egipto nosotros tenemos un hogar de discapacitados en las afueras de Alejandría, aquí donde estoy yo, en esta casa, pero tenemos prohibido recibir musulmanes. Tienen que ser todos cristianos. O sea, nos podrían quemar el convento, el hogar, si se enteran que recibimos un musulmán. O sea, como verán, esto es entonces el primer acercamiento que uno tiene. Descubrir un lugar donde puede hacer mucho bien, pero en muchos casos es un modo distinto de hacerlo del que uno está acostumbrado. Muchas cosas son similares, pero muchas cosas son distintas. Y donde está la presión social contra el cristiano. ¿Sí? O sea, en los distintos países musulmanes árabes, ¿sí? En casi todos hay presión a los niños para que se hagan musulmanes en la escuela. Hay muchas veces más dificultad para conseguir empleo, más facilidad para perderlo, más facilidad para que se cometa una injusticia. Ni hablar, por ejemplo, lo que pasa en Pakistán, que cuando un vecino no quiere a su vecino cristiano, un vecino musulmán, lo acusa simplemente de haber insultado a Mahoma, por ejemplo, al Islam, y lo condenan a muerte por eso. Aunque sea falso, aunque no haya pruebas, bueno, hay muchísimos casos, ¿no?, al respecto. Bien, entonces esa es la primera limitación que tenemos. La segunda y más importante es la persecución sangrienta que existe en muchos de estos países. ¿Sí? En Irak en concreto, bueno, yo estuve desde el 2010 al 2020 en Irak. En el 2020, en noviembre, el año pasado, me vine para aquí, para Egipto, voy a estar 1 año y medio, después me vuelvo a Irak. En esos 10 años hemos estado en una ciudad en la cual había un promedio de 100 atentados por mes, la capital, Bagdad, 100 atentados por mes. Eso significa peligro constante. Nunca nos pasó nada, pero hemos estado muchas veces cerca de atentados, ¿no? O sea, varias veces se han roto todos los vidrios de la ventana de nuestra casa por una explosión cercana, y muchas veces hemos estado cerca de una explosión, a veces una cercanía local, muy cerca de una explosión que ocurre, y a veces mucha cercanía temporal, o sea, pasamos por un lugar y a los 5 minutos, nosotros ya nos habíamos alejado, explotó una bomba. Si hubiésemos pasado 5 minutos antes, no lo hubiésemos contado. 5 minutos después, perdón. Entonces,
eso también es una limitación, porque la sociedad vive con miedo. Y nosotros estuvimos en Bagdad celebrando la vigilia pascual, por ejemplo, o la misa de Nochebuena de Navidad del 24, celebrándola a las 5 de la tarde o a las 4:30, porque después oscurece y la gente está con mucho miedo. Y el miedo ese también afecta a muchas personas, o sea, no solamente gente que tiene miedo de ir a la iglesia, sino gente que queda choqueada, gente que no puede entrar a una iglesia, gente que tiene miedo de salir de su casa, gente que vive encerrada, son también limitaciones que uno tiene. Entonces, la limitación de vivir en un país donde el cristianismo es minoría y en la mayoría de los casos al menos discriminado, y después la gran limitación de la persecución y la violencia y la guerra. A nosotros en concreto, a nuestros misioneros, nunca les pasó en concreto nada, ¿no? Ya estuvimos cerca del peligro muchas veces, pero nunca nos pasó en concreto nada. Pero no es algo que podamos decir de nuestros fieles. Y muchas veces conocemos fieles nuestros que fueron asesinados por ser cristianos, o gente conocida nuestra. Aquí en Egipto, por ejemplo, hace unos días, el Estado Islámico ejecutó a un cristiano. No era de nuestra iglesia porque él es copto ortodoxo, no católico. Vivía en el Sinaí, había ayudado a construir una iglesia y por eso fue raptado, tuvo varios meses secuestrado y hace poco hace 2 o 3 días, revelaron el video donde en el desierto lo ejecutaban. Y eso, por supuesto, en comunidades pequeñas de cristianos como son las de Medio Oriente, aunque Egipto es la más grande porque puede ser que haya 15 millones de cristianos en Egipto, ciertamente la más grande, lejos. Sin embargo, afectan mucho a la comunidad porque seguimos siendo pocos en comparación con el resto de la población. Bueno, eso que pasó en Egipto ahora pasa cada tanto. En el sur de Egipto es común, sobre todo el mes de Ramadán. Ahora estamos en el mes de Ramadán nosotros, que se asesinen cristianos por ser cristianos. ¿Sí? Y por supuesto todas las barbaridades de las cuales muchos de ustedes habrán escuchado, del Estado Islámico y otros grupos terroristas, ¿sí? En países como Bagdad, Siria. Actualmente lo que está pasando en África, Pakistán, India, bueno, China. O sea, si ven el informe de ACN, de libertad religiosa, se puede realmente llegar a sorprender la magnitud de la persecución a los cristianos en todo el mundo. Y lo que es más sorprendente es que si cualquier otra religión fuese atacada de un modo similar, estaría en los medios todo el tiempo y los cristianos son atacados y rara vez aparecen en los medios, lo cual es terriblemente doloroso para los misioneros que perdemos fieles por esa persecución. Ver el desinterés que hay en Occidente. No es tanto desinterés del cristiano normal, sino ignorancia, porque es una persecución que molesta y es una persecución que se calla a propósito, ¿no? Silencio cómplice, usa esa expresión el Papa Francisco. Bueno, en el 2010, llegado a Irak, yo llegué en diciembre. 2 meses antes, en octubre, el último día de octubre, hubo un gran atentado contra una iglesia. Y por más que fueron muchas las iglesias atacadas, este atentado tuvo especial repercusión, porque fue lo que decidió a muchos cristianos ya simplemente abandonar el país. Y eso produjo una tercera dificultad que tenemos, y es que la gente, los cristianos, se están yendo de Medio Oriente. Están yendo cansados de tanta violencia, están yendo buscando un poco de paz, un poco de tranquilidad. O sea, lo de Irak es terrible lo que ha pasado, ¿no? En 15 años, de 1,5 millones de cristianos se bajó a 300.000, 200.000, yo creo que menos de 200.000 incluso. Y eso hace que seamos una minoría más pequeña y por lo tanto más desprotegida. Eso se nota, ¿sí? Aquí en Egipto, por ejemplo, que los cristianos son muchos más, ya le digo, debe ser un 10% de la población. Algunos dicen que son 8 millones, otros 10, otros hablan de 15. Cuando sucede algo contra los cristianos se levantan para defenderse. Y eso hace una diferencia aquí en Egipto. Yo recuerdo, unos años atrás, raptaron a unas jóvenes cristianas de una universidad del sur de Egipto, en Asiut,
y las casaron a la fuerza, torturaron para que hagan la profesión de fe musulmana, con lo cual ya se consideran musulmanas y entonces no querían devolverlas a sus padres, a sus familias. Y bueno, las manifestaciones en Egipto fueron impresionantes de los cristianos para que las liberen. Estamos hablando de cientos de miles, decenas de miles de personas en el Cairo y nació todos los días haciendo manifestaciones. Estamos hablando de miles de personas arrastradas y apaleadas, pero ellos seguían saliendo para defender a sus jóvenes. Hasta que finalmente el presidente de Morsi, que estaba en esa época, dio la orden a los terroristas de devolverla, o sea, a los terroristas, a estos secuestradores. No es que el gobierno haya tenido nada que ver con los secuestros, pero los que secuestraron sabían que si no obedecían los iban a masacrar, entonces decidieron devolverlas. Bueno, esto sucede acá en Egipto, porque estamos hablando de una minoría, pero una minoría grande. Cuando la minoría es más pequeña, la indefensión, o sea, la falta de defensas es peor. Y es por eso que en Irak estamos mucho peor en ese sentido, o Pakistán, por ejemplo, que sucede eso, etc. Bueno, entonces, llegado a Bagdad en el 2010, había ocurrido ese atentado que trajo un aumento en el éxodo de los cristianos. Pero ustedes no tienen que pensar que de ahí al 2014, que el ISIS irrumpe y toma Mosul y las ciudades cristianas, la llanura de Nínive y toda la provincia del Ámbar, no tienen que pensar que en ese tiempo no pasó nada. Estamos hablando de 100 atentados por mes durante todo ese tiempo. Estamos hablando de casi 15 años con 100 atentados por mes en Bagdad. Recién ahora el gobierno logró reducir notablemente el número de atentados. Sigue habiendo, pero pocos. ¿Sí? Pero además de los atentados, que la mayoría de las veces no son contra los cristianos, son contra musulmanes de otra secta, además de los atentados teníamos ataques especializados a los cristianos, ¿no? Masacrar a una familia entera, por ejemplo. Bueno, todo eso hacía que la situación sea insostenible antes de la erupción del ISIS. Y por eso tengo que hacer una aclaración aquí, porque en Medio Oriente, en Occidente, cuando se habla de terrorismo en Medio Oriente, se habla del ISIS, como si el ISIS fuese una cosa nueva, ¿sí? O sea, como si el terrorismo fuese una cosa nueva que se llama ISIS, y una vez vencido ya desaparecen los terroristas. El terrorismo islámico existe desde décadas antes del ISIS. Y si algún día desaparece el ISIS, va a aparecer otro. Es más, ISIS es un grupo más, son muchos los grupos terroristas. Algunos grupos de esos terroristas no son llamados terroristas porque trabajan sobre todo en Siria y atacan al gobierno de Siria. Y como el Occidente no quiere al gobierno de Siria, a esos terroristas no los llama terroristas, los llama rebeldes, lo cual es una clara manipulación del lenguaje. Nosotros viviendo acá veíamos, había un atentado en Irak hecho por un grupo determinado y le decían en Occidente atentado terrorista. El mismo grupo hacía un atentado en Siria y lo llamaban los rebeldes buscan la libertad. ¿Sí? Y eso es otra cosa que se hace muy dolorosa en Medio Oriente y es ver la manipulación de las noticias y las mentiras descaradas de parte de los poderosos que han producido tanto la guerra de Irak como la guerra de Siria, como la guerra de Libia, como la guerra de Yemen, como la falta no me sale la palabra, bueno, o sea, el peligro en general que se vive en muchos de estos países, la inestabilidad. ¿Sí? Bueno, volvemos, porque me acuerdo de cosas que voy diciendo, pero en todo ese tiempo teníamos nosotros que ver eso. Antes del ISIS, se nos morían gente nuestra y no salía en ningún lado. Si no morían 40 personas en un atentado, no salía en ningún lado. Pero la violencia era permanente. Y estamos hablando de la peor violencia, ¿no? Ponerse explosivo y hacerse explotar en una muchedumbre. Estamos medio dejando de lado, aunque también habría que decirlo más, el tema de la violencia, ya le digo, en las escuelas, las presiones, las estafas, robarles casas a los cristianos, la falta de defensa que tenían ante la justicia, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y bueno, finalmente la aparición del ISIS, que fue un gran cambio, pero no fue un gran cambio
porque el ISIS sea más terrorista que otros grupos. Todos esos grupos son terroristas, todos esos grupos disfrutan matando a los cristianos, todos esos grupos cometen barbaridades. La diferencia fue porque el ISIS, el Estado Islámico, tomó territorios, que eso es algo que los demás grupos no hacen ni quieren hacer, porque tácticamente es algo estúpido. O sea, como guerrilla es difícil vencerlos. Como ejército no es tan difícil vencerlos porque están localizados en un lugar y se los puede atacar. Eh, pero bueno, eso hizo el ISIS, hizo que finalmente saltase a los medios de nuevo Irak y también Siria, ¿no? Eso saltase a los medios. ¿Por qué? Porque hicieron cosas nuevas, cosas impensadas. Tomaron Mosul, una ciudad de 1 millón de habitantes, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces eso, y ellos mismos hacían propaganda de su crueldad. Todos esos grupos son muy crueles. Ya les digo, muchos incluso esos que llaman rebeldes moderados en Siria, en los medios occidentales, ¿no? Son sumamente crueles. Pero el ISIS no solamente era cruel, sino que se gloriaba de su crueldad y publicaba videos. Y es por eso que eso consiguió la atención del mundo. Pero para un iraquí usted dice, bueno, pero el ISIS está siendo vencido. Y te dice, hay otros grupos terroristas. Y después va a venir otro después de que no esté el ISIS. Van cambiando de nombres, pero la ideología no muere. Y la ideología que está en esos grupos es la misma ideología que existe en el gobierno de Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Por qué no se dice que en Arabia Saudita las condenas a muerte o las condenas penales son las mismas que hace el ISIS? Colgar a alguien, cortarle la cabeza, cortarle la mano, porque son las que están en los textos sagrados musulmanes. Y esa ideología está creciendo en el mundo árabe, no disminuyendo, no solamente en el mundo árabe, en el mundo musulmán incluso no árabe. Indonesia era un país con un islamismo suave hace varias décadas, pero ha estado siendo infiltrado por los petrodólares de estas potencias y entonces está siendo cada vez más extremista. El terrorismo está entrando en lugares donde ni siquiera el Islam es mayoría, como Filipinas. En África, en Madagascar, por ejemplo, hace 50 años, ninguna mujer andaba con velo, ahora las musulmanas todas con velo. ¿Por qué? Porque reciben dinero de esos países para ser más extremistas. Se aprovechan de la pobreza para comprar y hacer una ideología más extremista. Y desgraciadamente eso no está disminuyendo, les digo, está creciendo. ¿Y por qué crece impunemente? Porque estos países son aliados de Occidente. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, que Irán es un país terrorista. No van a escuchar que Arabia Saudita es un país terrorista. Arabia Saudita apoyó al ISIS. El dinero saudita permitió la destrucción de medio Irak. Por eso, esto es importante que se sepa, que se conozca, porque es parte de la persecución que nosotros sufrimos, es culpa de Occidente. Primero por desestabilizar todas estas regiones, por estas guerras injustas, y después porque muchas veces sus aliados son aquellos que favorecen el terrorismo directamente. Yo recuerdo haber visto un video de un gran imán de la mezquita de la Meca, la principal mezquita del mundo del Islam, la ciudad sagrada de la Meca, un imán de ahí diciendo, no tenemos que criticar las ideas del Estado Islámico, porque son nuestras ideas. Lo que les criticamos nosotros a ellos es la falta de fineza. Es decir, no tendrían que matar de ese modo y promocionarlo. Imagínense ustedes lo que significa para nosotros que una autoridad de ese nivel diga eso y no salte medio mundo a decir eso es una barbaridad. Eso implica que con mentes así, la persecución va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Por último, les quiero contar que gracias a Dios, en algunas cosas está habiendo cambios. Por ejemplo, en Irak ha habido cambios. En Irak se ha formado por ejemplo, yo les pongo ejemplos nada más
es mucho más que estos ejemplos, pero para que se den una idea, se ha formado una comisión de musulmanes chiitas para que los cristianos a los cuales les han robado las casas y falsificado papeles presenten sus quejas y sus casas puedan ser devueltas. Se ha decretado la Navidad como feriado nacional. Aquí en Egipto son cosas de detalle, pero para nosotros son muy importantes. Los libros de texto ya no dicen, cuando los chicos aprenden a leer, no dicen, Muhammad entró en la casa. Dice, Muhammad y Gerges entraron en la casa. Gerges es un nombre cristiano. O sea, está habiendo pasos, por ejemplo, aquí en Egipto, muy importantes, y en otros lados, pero sin embargo todavía falta mucho. Y si no hay cambios al respecto, ¿sí? Esa ideología que ha causado tanta muerte, esa ideología que autorizaba a violar a una mujer 50 veces por día, que enterraba niños muertos, que decapitaba a un niño y le obligaban a la madre a tener la mano abajo para que la sangre del cuello le cayese en las manos, que quemaban gente viva, que les ponían pequeños cinturones explosivos y volaba la cabeza cuando explotaban, gente torturada durante semanas. Esa ideología, ¿sí?, todavía está viva y va a seguir produciendo muerte, ¿sí? Por eso es tan vital el informe sobre la libertad religiosa en el mundo que hace ACN. Es súper importante ese informe y hay que conocerlo y hay que difundirlo. Hay que tratar de meterse, es un poco espantoso leerlo. Está muy bien hecho, pero hay cosas duras, pero hay que conocer eso. No puede ser que todo eso esté al alcance del público y no haya interés al respecto. Los medios de comunicación masivos están comprados, no podemos confiar en ellos, tenemos que nosotros difundirlo. El informe que hace ACN es magnífico y tenemos que darlo a conocer. O sea, todas esas cosas que les he contado así brevemente, no solo están pasando, están empeorando año tras año. En algunos casos, en algunos países hay mejoras, como pasó en Irak ahora, como pasó en Egipto, pero en muchos lugares está siendo mucho peor. Y ni hablar, por ejemplo, el Estado Islámico o grupos terroristas afines en África, cegando muchas más vidas que las que se cegaron en Siria y Irak, y que no sale absolutamente en ningún lado. Es terrible que nosotros sepamos con quién se casó una actriz y no sepamos que todos los días hay mártires en la iglesia de Cristo. Es terrible que no se sepa, que se sepa, por ejemplo, el vestido en una gala de un premio del cine y no se conozca que hoy un hermano mío fue degollado por ser cristiano o fue ejecutado. Por eso yo agradezco a CN, les agradezco a todos ustedes su presencia aquí, agradezco a todos aquellos que vean este video y les pido, no solamente recen, den a conocer esto, compartan, dejen saber, hagan saber a sus amigos, a sus vecinos, compartan en las redes sociales. Es muy, muy importante que esto se conozca y es muy triste cuando nosotros aquí vemos desinterés. Padre, Muchas gracias a todos. Sí. no, pues como siempre, impactante su testimonio y ahí las personas nos están preguntando por las redes sociales muchísimas cosas. Quisiera hacerlo muy centradamente sobre algunas cosas, pero en realidad usted las ha contestado, porque la gente habla de un silencio cómplice, de una omisión de compartir la información, es decir, que usted lo ha explicado, que digamos, el compromiso que tenemos nosotros ahora en este momento, como la Fundación ACN en el mundo entero, es que nosotros denunciemos la realidad que están viviendo de persecución, que no termina, que esto no es publicidad, que no salen los medios porque los medios no les interesa publicitar esto. Bueno, pues nosotros tenemos estas oportunidades
que se nos dan en las redes sociales y personas como usted, padre, para que podamos realmente denunciar esto que se vive. Así respondemos un poco a la pregunta de Francisco Bosca, que decía, pues, ¿a qué se debe ese silencio cómplice? Pues se debe, aquí lo están pasando, pues a lo que usted ha explicado, ¿no? Que hay unos intereses también geopolíticos. Si usted lo quiere responder directamente, padre, por favor. Está más o menos respondido, pero sí, digamos. O sea, los que producen este sufrimiento no quieren que se conozca. Eh, y eso hace que esté tapado, ¿no? Yo recuerdo haber seguido, por ejemplo, medios españoles importantes, recuerdo uno en concreto, y las mentiras que decía de Siria eran impresionantes. Era toda una gran mentira. Y, pero claro, en las redes sociales empezaron a aparecer videos, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono con una cámara. Empezaron a aparecer videos que mostraban las barbaridades de estos rebeldes moderados. Entonces empezaron a cambiar el discurso, pero buscando que sea la misma línea. ¿Sí? Era gente pacífica, se hizo violenta por, por culpa del gobierno. Cuando las masacres empezaron desde el principio, y eso nunca lo dicen. Yo recuerdo haber visto en medios de comunicación importantes videos de jóvenes en Alepo diciendo: el ejército nos está por masacrar, este es mi último mensaje, por favor ayúdenos. Y chequear el Facebook de esa persona y ver que era de Al-Qaeda, el grupo terrorista. Y ese video era pasado por los medios de comunicación como si fuese un pobre hombre que estaba siendo perseguido, cuando es un terrorista que aterrorizó y mató gente y que Lo que es está un fake unido a... news, padre, lo que es un fake news, que entonces uno no puede comer entero todo lo que ve. Claro, lo que ocurre es que un periodista tendría que chequear eso. Yo en 5 minutos lo descubrí. Evidentemente, ese periodista no tenía interés en que esto se hace. Cuando en 2014 yo hablé del dinero de Arabia Saudita que llegaba al Estado Islámico, empezaron a aparecer artículos en Europa, en España en concreto, diciendo cómo eso no era verdad y explicando cómo el ISIS conseguía su dinero. Hace poco tiempo el mismo príncipe heredero Bin Salman de Arabia Saudita lo reconoció. ¿Cómo puede ser que nosotros lo sepamos tan claramente y un periodista no pueda averiguarlo? ¿Sí? Ese silencio es culpable. No es solamente desinterés, hay interés en desinformar, en que no se conozca. De acuerdo, padre. Entonces vemos, pues realmente complicidad, silencio cómplice, silencio que además mata y que está exacerbando ánimos para los lados equivocados, es decir, que en realidad Exactamente, desinforma y pone a la gente como en contra de otros, en donde realmente las cosas se cambian porque tienen el poder de los medios de comunicación para cambiar y desinformar. Desafortunadamente, exactamente. esto es lo que hay. Hay otra pregunta que nos ha hecho acá Héctor León. Dice, ¿cómo gestiona el Vaticano a nivel diplomático una disminución de esta persecución? Interesantísima pregunta, Héctor. Yo quisiera contestar con algo que nosotros, gracias no a lo que ha hecho solamente la Fundación, sino muchas otras, nosotros somos una fundación pontificia, respondemos al Vaticano, pero muchas otras organizaciones vaticanas que con promulgando esta información por fin logramos algo, y yo quiero decirlo acá, que realmente que se nos dé un estatus en la ONU para reconocer un día para las víctimas por martirio religioso, pareciera gracias, no, pues gracias, de verdad, porque es el 22 de agosto, finalmente se logró en 2019 que se nos reconocía un día por las víctimas por causa de persecución religiosa. ¿Por qué es importante esto? Se le da un reconocimiento por un estamento, digamos, multinacional, que tiene un alcance supranacional, que al reconocer esto, digamos, nos da la oportunidad también de mostrar esto que el padre está contando hoy. Es que la persecución religiosa existe hoy en día y que una organización como la ONU lo reconozca y que le dé validez a los mártires, como lo reconocemos nosotros en la iglesia, pero como santos, pues de alguna manera está validando que es real.
Ahora, es parte de nosotros como laicos comprometidos, como parte de la iglesia, como el padre, los obispos, etcétera, monjas, todos, dar a conocer esta realidad. Si nosotros no la movemos en los medios, entre nosotros, en los grupos de oración, esto simplemente va a quedar como una información lejana que inclusive puede ser no cierta. Pero si lo repetimos y lo repetimos, como hacen en los medios, en muchas cosas negativas, de repetirlo y repetirlo, pues vamos a hacer que se le quede en el corazón a las personas. Este es nuestro compromiso como fundación. Ahí vamos respondiendo, padre. Bueno, yo aquí como equipo también nosotros, que ya lo hemos hablado anteriormente, ya un tema más espiritual, y es cómo con esta rabia que uno puede tener de pronto con que usted cuente estos sucesos y uno diga, Dios mío, cómo se han exacerbado con los cristianos y también con otras religiones, hay que decirlo, en otros lugares del mundo, ese espíritu de Dios, por supuesto que tiene usted y que Dios le ha inspirado, que lo mueve para hacer este tipo de cosas. Denos un consejo sobre esto, padre, cómo aceptar estas cosas, cómo llevarlas, cómo manejarlas, qué hacer, comprometer a las personas con esto. Eh, Cuando uno palpa de un modo tan tangible, ¿sí?, el odio del infierno contra los seguidores de Cristo, al mismo tiempo tiene la posibilidad de ver el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Es decir, cuando resalta el odio, ¿sí?, resalta mucho más el triunfo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y los mártires proclaman esto con su sangre. Los mártires dicen, no me importa lo que hagan, ¿sí?, yo amo a Dios y por amarlos a Dios los perdono a ustedes. Esto es una cosa que nosotros tenemos que tratar de incluir en nuestra vida. Incluir ese amor a la cruz, ese amor a Jesucristo, ese ser apóstoles de la caridad de Cristo que da su vida por caridad, ¿no? O sea, no hay mayor amor que dar la vida. Eso a nosotros nos tiene que mover, nos tiene que transformar, porque si eso a nosotros nos transforma, ¿sí?, estamos luchando directamente contra la causa de todos estos males que es el odio, es el pecado. Y por eso es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? O sea, la Madre Teresa decía, el principal enemigo de la paz es el aborto. Y hay gente que no entiende esta relación. Y sin embargo es muy claro, ¿no? Ella decía, si una madre puede matar a su propio hijo en su propio seno, ¿qué impide que nos matemos unos a otros? Bien, viviendo la caridad sobrenatural, viviendo en gracia, nosotros católicos confesándonos, viviendo en gracia, estamos proclamando el triunfo de la cruz de Cristo, el triunfo de esa caridad que lo llevó a Cristo a dar nuestra vida por nosotros. Y eso es exactamente lo opuesto a ese odio y a ese pecado. Ese es el modo que nosotros tenemos que vivirlo, y si eso se produce, nosotros podemos transformar el mundo. Uno puede decir, bueno, ¿quién soy yo para transformar el mundo? Bueno, la Madre Teresa transformó el mundo, ¿no? Una monja de Albania, así de esta altura, transformó el mundo. Lo que pasa es que ella se tomó su cristianismo en serio y nosotros no terminamos de hacerlo. Por eso tenemos que acudir a estos ejemplos de los mártires para empezar a ser cristianos en serio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, es lo que tenemos que vivir. Padre, con esto me respondió la última pregunta que teníamos, que era como este David y combatiendo contra ese Goliat, usted lo ha dicho, y pues bueno, yo creo que tenemos el agrado de tener acá también al padre Gregorius Bayer, si no me equivoco, padre, que está por acá para saludar. Él, pues, estaba muy interesado en que hiciéramos esto de la Orden de la Santa Cruz. No sé si está por acá para que podamos conversar con él un momento. Eh, Bienvenidísimo, padre. Un saludo. Y le agradecemos tanto por esta oportunidad que nos ha dado hoy de podernos congregar alrededor del padre Luis Montes para hablar de estos temas. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta al padre Luis Montes.
aquí en Colombia estamos experimentando una persecución religiosa diferente. Todo este fin de semana nos tienen confinados, no podemos celebrar misas con presencia de personas. Entonces, yo supe en Estados Unidos, en determinados estados, como New Jersey, los obispos ponen la obligación de que uno tiene que estar vacunado contra el COVID para poder entrar a la iglesia, Santa Misa. ¿Cómo es la situación donde usted vive, padre? ¿Aló? Perdón, ¿no? Pero alguien me llamó por teléfono y ahora yo no estoy escuchando lo que dijo el padre. Escucho súper bajito, no se entiende, ¿no? La llamada esta que me llamaron, que yo corté, me arruinó el audio, así que no escuchaba lo que dijo el padre. No sé cómo Tranquilo, no se solucionar esto, preocupe. no sé cómo ¿Cómo, hacerlo para que se escuche. Aumento el no se volumen, escucha? todo, pero no cambia nada. Padre, ¿cómo nos oye ahora? Nada. No. Padre, aló. Hola, hola. Ahí. No, no estoy ¿Quiere que escuchando. No, no estoy escuchando para nada, no sé cómo hacer. Si Le voy no, a si quieren me escribir, desconecto y me padre, vuelvo a conectar. por el chat. Sí, Sí, mejor. mándeme un mensaje al WhatsApp. Sí, sí, sí. Mándeme un mensaje al WhatsApp. Ya se lo mando, padre. Perfecto. Padre Gregorio, si quiere esperar un momentico, entonces sí, para podernos reconectar con el padre y que él responda su pregunta. Sí, es verdad que estamos viviendo un tema muy complicado y ahí se puede ver algún tipo como de limitación, ¿no es cierto, padre? Para la asistencia de los cristianos. De hecho, en Canadá y en Estados Unidos, así tengan las iglesias una capacidad para 1000 personas, como decíamos en estos días, solamente pueden entrar 50, es absurdo. es otra forma de persecución religiosa, pero más sutil, porque siempre se pone la salud de la gente como pretexto, pero uno puede cuestionar si por detrás no hay una verdadera persecución religiosa, que hay personas interesadas en impedir las reuniones religiosas. Padre, precisamente a propósito del informe de libertad religiosa que entregamos el martes, la misma editora en jefe, Marcela Szymanski, nos comentaba sobre este tema. Y es verdad que si a nosotros nos empiezan a quitar como las tejas del techo que tenemos, le quitan a uno usted una pequeña, una teja, luego le quitan la segunda. Y así, y si usted no se queja desde la primera o no hace notar que le están quitando el techo de su casa o que le están limitando las posibilidades, ya nos cogen una ventaja que nos damos cuenta y ya no tenemos techo. Por eso este tipo de denuncias, si se pudiera decir, o de información sobre las limitaciones que tiene la libertad religiosa, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque desde la intolerancia y la discriminación se puede llegar a la persecución en un momento. Así que debemos tener el respaldo de nuestros gobernantes y si no, hacerlo sentir, que no lo den, o sea, que nos ayuden en este tema. Por eso es tan importante hacer parte de estos diálogos interreligiosos y poder participar y hacerlo también, como lo hemos hecho muchos de nosotros por los medios de comunicación y por otras formas. Parece que el padre está tratando de Luis Montes. Ahora yo escucho. Perfecto. Muy bien, entonces de nuevo, padre Gregorio, adelante. Entonces, mi pregunta a usted es, ¿cómo es la situación donde usted vive, padre Luis Montes? Yo sé que en New Jersey, por ejemplo, la misma Iglesia Católica pide que los que quieran asistir a una Santa Misa estén vacunados. Eso me parece ser una forma sutil de la persecución de los una forma de persecución religiosa muy sutil también. Sí, Es yo una, creo que nosotros la vivimos. No nos eh, persiguen por parte de musulmanes, pero el gobierno nos pone tantas limitaciones en una iglesia grandísima como la Catedral Primada de Bogotá, donde fácilmente caben
más que 400 personas, permiten 50 personas. Y ahora, este fin de semana, por ejemplo, las iglesias permanecen cerradas para el culto público. Equivale a una persecución religiosa en la vida práctica. Sí, yo, por ejemplo, leí ayer o hoy que en España, en una región de España en concreto, eh, que durante la Semana Santa no se podía asistir a los oficios religiosos y con los poquitos que podían, con un montón de limitaciones, etcétera. Sin embargo, ahora redujeron el confinamiento para que los musulmanes en Ramadán pudiesen participar de las fiestas. Es decir, es decir, claramente se aprovecha de esta situación de pandemia, etcétera, etcétera, para limitar a los católicos sin tener en cuenta, no utilizando la razón bien, es decir, bueno, pongamos estas medidas que sean racionales, etcétera. Simplemente se aprovecha para cortar, para atacar de este modo a los católicos, a los cristianos. Esto yo no tengo ninguna duda. En este caso España es muy marcado, porque el mismo que prohibió las ceremonias católicas está apoyando las ceremonias musulmanes, ¿sí? En otros lugares no es tan claro, a lo mejor en otros lugares hay gobernantes que creen estar haciendo lo correcto, pero es indudable que se aprovechan de esta situación para una persecución contra los católicos. Ni hablar de la persecución que existe en Occidente cuando la Iglesia intenta defender los principios morales que siempre ha enseñado, ¿no? Leí hace poco de un padre que por criticar el tratamiento hormonal que le hacen a su hija para que sea varón, fue puesto en prisión 6 meses por criticar el tratamiento hormonal. Y esto a mí me parece que no tiene pinta de mejorar, sino que va a empeorar más y más y cada vez va a haber más persecución a la iglesia por todos estos temas. Ujú. Sí, efectivamente no hace falta sino ver lo que está sucediendo o lo que sucedió en Chile con la vandalización de las iglesias también. Eh, es decir, las ideologías extremas eh, se creen con la posibilidad de destruir con violencia, atacar a la iglesia porque son su flanco, ¿no? Son como su foco. Hablábamos el martes que también es verdad que la religión incomoda. La religión incomoda porque es que resulta que en algunos momentos, eventos, etcétera, no es conveniente hablar de temas religiosos. ¿Por qué no? Es que es nuestra esencia y nosotros no podemos tener ningún tipo de limitación para hablar de lo que profesamos. Nadie nos lo puede impedir. Si queremos llevar un Cristo, si quiere la persona llevar una burka, o si la persona quiere llevar el kipá de los judíos, o sea, ninguno de nosotros debe limitar a otro. Entonces, no estábamos hablando de que no es simplemente un tema de respeto, de tolerancia, perdón, porque ahora el tema de la tolerancia se volvió un término como tan frívolo. Es que yo tolero todo. No, 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 es que a mí no me toleres, a mí me respetas porque tenemos que respetar a todos los demás en cuanto a sus creencias. Pero también nosotros tenemos que, como católicos, que estamos hablando acá de nosotros, buscarnos un espacio y que no nos quiten los espacios que hemos logrado y que cuando veamos que nos los vulneran, debemos ser lo suficientemente fuertes para pronunciarnos. A los judíos les tocan un pelo en cualquier lugar del mundo y todo el mundo los defiende, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han logrado, después de lo del nazismo, lograr tener un reconocimiento que nosotros por ahora no. Es como si nosotros fuéramos más grandes y tuviéramos yo no sé qué, entonces nadie nos puede defender. Creo que también ese tipo de cosas es importante que nosotros en el corazón no perdamos el espíritu sí, está bien la oración, por supuesto es absolutamente primordial, pero debemos defendernos de viva voz y debemos unirnos a estas iniciativas como las de nuestra fundación para hacer valer la libertad religiosa. Padre Gregorius, no sé si quiere comentar algo más. Pues en tiempos de confinamiento aquí en Bogotá, donde hace un clima bastante frío, hubo una manifestación el Día de la Mujer
donde señoras se desnudaban, al menos sus pechos, y hicieron actos de vandalismo, y esto se tolera. En cambio, realizar oficios religiosos en la iglesia es un problema, donde ciertamente el clima es más caliente que en la calle, donde esas señoras se desnudan. Yo no veo por qué andar desnuda en la calle no sería un peligro de contagio para estas señoras. Ahí nuevamente se nota cómo son favorecidas las feministas, el movimiento LGBTI. Es una persecución religiosa, pero muy sutil. En Argentina, todos los años, la gran manifestación feminista que hay, que se hace en diversas ciudades cada año, todos los años vandalizan la catedral, atacan iglesias, golpean gente, todos los años, y prácticamente no sale eso en los medios, ¿no? De igual manera, ¿Cierto? no es noticia atacar supuestamente a estas personas que se hacen pasar como víctimas. Eso no es noticia. Entonces, bueno, creo que ya hemos hablado como de muchos temas que de verdad nos atañen y que alrededor nuestro nos están cercando. Aquí en Latinoamérica, el padre Gregorio está en Bogotá, en Colombia, pero también este programa que lo están viendo en muchos otros lugares del mundo. Nosotros debemos tomar cartas en el asunto, informar sobre este tema. El hecho de denunciar e informar ya es un tema, pero también creo que estratégicamente se pueden lograr muchas cosas también a nivel gubernamental, por lo cual invito a todas las personas para que nos manifestemos también en las redes sociales, para que nos unamos cuando haya campañas. No sé, Nancy, si quieres hacer alguna pregunta al padre o a los padres, por favor. Claro que sí. En este momento siento que estamos viviendo como en la época del siglo pasado, en las catatumbas, donde los sacerdotes y las personas se organizaban para orar a escondidas, porque no era permitido. Estoy sintiendo algo muy especial que, como decía Marcela Chimansky en su exposición, debemos actuar. Los católicos debemos actuar ante la situación que estamos viviendo. No nos podemos quedar con las manos cruzadas esperando que nos cierren todo y que se disminuya la fe en aquellas personas que, por no asistir a los oficios religiosos, sienten vacío en su corazón. Entonces, aquellos sacerdotes que están tomando medidas de actuar, así sea a puerta cerrada, me parece muy bueno. Hoy tuve una experiencia muy hermosa en la ciudad de Bogotá, en la parroquia de San Nicolás en el norte, donde el sacerdote a puerta cerrada oficia la Eucaristía y habíamos 5 feligreses en la reja exterior escuchando la Eucaristía. Cuando termina la Eucaristía, ya después de la bendición, el sacerdote sale del templo y viene a darnos la comunión, y las 5 personas que estábamos en la reja exterior nos postramos a recibirla arrodillados. Mire, esa es una bendición grandísima que no podemos permitir que se nos quite la comunión. Entonces yo les pregunto a ustedes, sacerdotes, ¿ustedes creen que este proceder debemos seguirlo patrocinando o continuarlo, o que otros sacerdotes se unan a este tipo de acciones? Claro que sí. Me parece que en la actual situación lo que menos se debe recortar es la oración, porque si no es la oración que nos sostiene, ¿qué entonces? Hay personas que entran en ansiedad por el encierro. Entonces me imagino que los consultorios de psicólogos ya deben estar llenitos de personas que ya sufren serios daños
por ese encierro, pero no puede faltar la oración, porque ¿quién nos puede socorrer sino Dios? Justamente en esta semana estamos meditando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde se dice que Jesús es el pan de la vida. Entonces, Él tiene que sostenernos, porque ¿quién más? Yo quisiera agregar que en algunos lugares lo que se está haciendo, y para mí es Padre algo a Luis. tener en cuenta, sí, yo quiero agregar que en algunos lugares lo que se está haciendo, y para mí habría que hacerlo en más lugares, es cuando esas decisiones gubernamentales son tan injustas, ir directamente a la justicia. Algunos obispos en algunos lugares lo han hecho y han conseguido buenos resultados porque evidentemente hay muchos abusos contra el derecho a los que tenemos los católicos a adorar a Dios en público, rezar, etcétera, etcétera. Que yo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está prohibido que los fieles vayan a misa en un tiempo. Pero el sacerdote no celebraba la misa, hacía la liturgia de la palabra, les daba la Eucaristía. ¿Por qué estaba prohibido celebrar la misa si eso no? Es claramente algo injusto. En algunos lugares yo sé que se ha ido a la justicia y con buenos resultados, porque si no, nosotros estamos dejando pisotear nuestros derechos. Y a veces se entiende mal ese tema, eso de poner la otra mejilla se entiende mal, eh, y uno tiene que defender sus derechos como católico, porque si no lo hace, ¿sí? Está permitiendo un autoritarismo que es muy, muy dañino para toda la sociedad, no solamente contra los católicos. Así es, padre. Esta es una invitación, creo que es una oportunidad para que quedemos con esta inquietud en el corazón. No sé si quieren que cerremos con una oración, pero no quisiera dejar de hablar una última cosa sobre la persecución en Pakistán, especialmente con las violaciones a las menores de edad, que son raptadas por hombres mayores que las hacen ir a matrimonios forzados. Y que la única manera en que tienen de protegerse, porque es digamos, el Estado no defiende a los católicos, sino que al contrario, con cualquier acusación que tengan por la ley de la Sharia, simplemente no los defienden o al contrario los culpan de otras cosas adicionales y hasta los pueden asesinar. Entonces las familias mismas de estas niñas casi que no tienen capacidad de defensa. Nosotros como fundación hemos patrocinado a los abogados que ayudan a defender a estas familias y muchas, no, algunas de ellas han sido liberadas y con eso hemos logrado algunas cosas. O sea que sí es posible, por eso, como dicen algunos acá en el chat y les agradezco, debemos despertar, debemos unirnos y unirnos es como colaborando y haciendo de la caridad una forma concreta de ayuda, porque si no es concreta, por supuesto que la oración es la base de absolutamente todo, pero para todo esto también se necesitan recursos para poder mandar a un abogado para que haga esto o para que defienda algo o para lograr algún lobby expresamente para poder que nuestros intereses no sean vulnerados. Entonces, bueno, es un llamado también a que informemos, oremos y ayudemos de manera concreta. Padre Gregorius, Padre Luis, ¿quisieran hacer alguna oración para finalizar? ¿Cómo quieren terminar? Pues el invitado principal, Padre Luis. Yo les voy a dar la bendición en árabe, que es la lengua en la cual rezan los cristianos perseguidos aquí en Medio Oriente, y es la lengua también en la cual blasfeman contra el santísimo nombre de Dios los terroristas. Y por eso vamos a dar esta bendición pidiendo para que Dios dé fuerza a estos cristianos perseguidos y convierta esos corazones blasfemos a la verdadera fe. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Barakakum Allahul Qadir ala kulli shay. Al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Padre, por su tiempo, por su colaboración. Padre Gregorius, ¿quiere decir algo más para despedirnos? Y ya, terminamos. Pues pidamos a los santos ángeles que nos protegen
porque los ataques son cada vez más diabólicos. ¿Y quién nos puede proteger contra estos seres invisibles? Son los santos ángeles, que los ven y saben perfectamente cómo pueden ser reprimidos, cómo nosotros podemos ser defendidos. Por eso pidamos mucho a San Miguel Arcángel, patrono, protector de la Santa Iglesia, para que seamos protegidos en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Gracias, Padre. Bueno, gracias a todos por participar y que tengan una feliz tarde. Usted de noche ya, Padre, allá en Egipto. Y Padre Adiós. Gregorio, gracias por abrirnos esta oportunidad. Nancy, gracias por esta coordinación Gracias. de esta linda charla y tan ilustrativa. Bendiciones. Gracias. Adiós. Chao. Basado en una evaluación de países de todo el mundo, el informe de ayuda a la Iglesia que sufre sobre libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los 2 últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema. Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China, el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerza la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de 1 millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnico-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India de mayoría hindú y Sri Lanka y Myanmar de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas. Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Hagia Sofia en Estambul en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central y en los países de la ex Unión Soviética, la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19
ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica. En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa. Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros.